Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada aprenderemos a predecir la socavación en causas. Vamos a aprender a predecir la socavación general y a predecir la socavación en pilares de puentes. La socavación o la erosión se define como la remoción de las partículas sólidas que constituyen el lecho fluvial. Esto va a resultar en un incremento en la profundidad del cauce. Entonces, tenemos dos tipos de erosión. Tenemos la erosión generalizada, que actúa sobre todo el lecho fluvial. Por ejemplo, podría ser una barrera que se instala en el cauce, ya sea una presa o un vertedero, que retenga los sedimentos de aguas arriba, por lo que se espera que haya una erosión generalizada hacia aguas abajo de la barrera. ¿Qué quiere decir? Si este es el cauce, el caudal va en esta dirección, instalamos una barrera, el sedimento no va a poder avanzar más allá de la barrera. Entonces, por ejemplo, si este fuese un vertedero, debido a que no tenemos adición de sedimento de aguas arriba, solamente tenemos adición de caudal líquido, aquí se nos va a producir una erosión que va a ser generalizada. Se va a producir en todo el ancho del canal. Aquí tendríamos una erosión. Tendríamos un nuevo perfil, algo como este, en todo este sector. Otro ejemplo puede ser durante una crecida. La crecida va a arrastrar sedimentos y esta erosión va a actuar sobre todo el lecho fluvial. Podemos tener otro tipo de erosión, que es la erosión localizada, que ocurre en lugares puntuales que no abarcan todo el lecho fluvial. El ejemplo más típico es la erosión en los pilares, como podemos ver en la figura de la derecha, y también en los estribos de los puentes, en los costados. Con respecto a la socavación general, el estudio de la socavación general nos va a permitir conocer el descenso que va a tener el nivel del río, sería en esta línea roja, después de un cierto evento. Algunas aplicaciones donde es necesario estimar la socavación general es, por ejemplo, en el diseño de puentes, ya que además de la socavación que va a haber en los pilares y en los estribos, hay que añadir la socavación general. También, por ejemplo, en los cruces de un acueducto por sobre un río. El método que veremos en la clase es el método Lifshitz-Lebedev. Es un método que está basado en la obtención de la condición de equilibrio entre la velocidad media del flujo y una velocidad media máxima necesaria para no erosionar el material del flujo. Entonces, esta condición de equilibrio va a estar representada por UR, que es la velocidad media real del flujo, en una cierta franja vertical, y UE es la velocidad media erosiva, es la velocidad media que necesita el flujo para comenzar a erosionar el fondo. Entonces, con respecto a la velocidad media real del flujo, esta se obtiene según la ecuación que se presenta a continuación, que depende de alfa, H0 y HS. H0 es la profundidad inicial de dicha franja vertical. HS es la profundidad del fondo ya socavado, o sea, esto es lo que queremos despejar. Esta es la variable de interés. Tenemos alfa, que se estima con esta ecuación, y alfa depende de mu, donde mu también depende de la ecuación que se presenta acá. Tenemos que QD es el caudal de diseño por el cual se desea calcular la erosión, HM es la profundidad media cuando pasa el caudal de diseño, y se obtiene simplemente dividiendo el área sobre el ancho efectivo. B sub E es el ancho efectivo. Mu es un coeficiente de contracción que toma en consideración la contracción lateral del flujo que se produce entre caras de obstáculos que puedan existir, como por ejemplo los pilares de un puente. U va a ser la velocidad media en la sección transversal, dada simplemente por el caudal dividido por el área, y L es la distancia entre dos pilares u obstáculos, para poder calcular el coeficiente de contracción U. Con respecto al ancho efectivo, este se va a obtener proyectando en un plano perpendicular a la dirección del flujo los espacios por donde pueda circular este. Por ejemplo, en el ejemplo de la izquierda, cuando los pilares están alineados con el flujo, el ancho efectivo, se encuentra aquí en la ecuación, va a ser simplemente la suma de esta distancia, más esta distancia, más esta distancia. En este caso viene siendo B mayúscula, menos el espesor de cada pilar, B1 y B2, como podemos ver en la ecuación inferior. Cuando tenemos los pilares que no están alineados con el flujo, hay que realizar una proyección de estas distancias en la dirección del flujo. Por lo tanto, el ancho efectivo va a ser la suma de esta distancia, ya que esta es la proyección del flujo cuando no se encuentra ningún obstáculo,
más esta distancia, más esta distancia de acá. Como podemos ver en la ecuación que se presenta en la imagen. Con respecto a la velocidad media erosiva, recordemos, es la velocidad mínima necesaria para erosionar el material del fondo. Esta se puede obtener con las siguientes expresiones, que dependen de un coeficiente beta, el cual es un coeficiente que toma en cuenta el periodo de retorno, y se obtiene según la siguiente expresión, donde t es el periodo de retorno en años. Depende del D84, depende de HS, esta es la altura cuando ya está erosionado, esta es la variable que queremos despejar, esta es la variable de interés. Y tenemos también el gamma D, que es el peso específico seco de la muestra del suelo cohesivo. Este gamma D va a ser necesario en el caso de que nos encontremos en la categoría de suelos cohesivos. Y se puede encontrar, en valores tabulados, como por ejemplo en la tabla que se encuentra adjunta aquí en la diapositiva. Igualando estas dos velocidades, que es la base del método que se presenta, podemos despejar simplemente HS, que es la variable de interés. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para la predicción, donde va a depender de alfa, beta, D84, H0, que son variables que ya se han definido con anterioridad. Este cálculo, cada HS debe ser calculado para cada franja vertical. Si nos damos cuenta, cuando tenemos la franja vertical más cercana a la superficie, la erosión va a ser menor a la sección donde tenemos una mayor profundidad. Es por esto que debemos realizar este procedimiento para distintas franjas. Mientras más delgadas sean las franjas, mayor va a ser la precisión de los resultados. Ahora, con respecto a la socavación localizada, veremos cómo calcular la socavación en los pilares de los puentes. Vamos a utilizar uno de los métodos más utilizados, que es el publicado por la Federal Highway Administration del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Se conoce como X18. Podemos ver que en puentes vamos a tener, además de la socavación o erosión generalizada que vimos hace unos minutos, que sería esta, adicional a la erosión generalizada vamos a tener una erosión localizada debido a la ubicación del pilar, como podemos ver en la figura que se encuentra en la parte superior derecha. Podemos ver también que el proceso de erosión es bastante complejo, es un fenómeno tridimensional que cuesta bastante predecirlo de manera determinística. Por lo tanto, se utilizan métodos experimentales en laboratorio y en terreno para poder desarrollar expresiones que nos permitan predecir cuánto va a ser la erosión en estos puntos localizados. La formulación de X18 es la siguiente. Se basa en los estudios realizados en la Colorado State University y la ecuación se presenta a continuación. La variable que nos interesa a nosotros es YS, es la profundidad de la socavación, y los demás valores son conocidos. Tenemos Y1, que es la profundidad del agua aguas arriba del pilar. Tenemos coeficientes, K1, K2, K3, que veremos a continuación. Tenemos A, que es el ancho del pilar. Y tenemos Y1 y F, el número de Froude aguas arriba del pilar. Aquí podemos ver que el coeficiente K1 es un factor de corrección por la forma del pilar. Se obtiene según la siguiente tabla. Dependiendo del tipo de pilar que tenemos, el coeficiente K1 va a tomar un distinto valor. Y aquí como nota, si es que el ángulo del pilar con respecto a la dirección del flujo es mayor a 5 grados, K1 debe ser siempre considerado igual a 1. Aquí podemos ver cómo varía la erosión a medida que avanza en el tiempo. Por ejemplo, si tenemos un pilar que está alineado con el flujo, vamos a primero tener una erosión pequeña en este sector. Luego, a medida que la erosión aumenta, vamos a tener una erosión localizada en una zona más ancha, en todo este sector. Y una vez ya que el flujo se encuentra desarrollado o tenemos la máxima erosión en una condición ya más de equilibrio, vamos a tener toda esta zona erosionada.
podemos ver que los patrones son similares para cuando el pilar se encuentra desalineado con el flujo, generando una mayor erosión. Podemos ver que en el caso final abarca un área mayor, ya que el área que está expuesta al flujo es mayor al área expuesta al flujo cuando el pilar está alineado con el flujo. Por lo tanto, siempre es deseable construir los pilares de los puentes, ojalá alineados con el flujo, siempre y cuando esto sea posible. El segundo coeficiente es el coeficiente K2, que depende del ángulo que toma el pilar con el flujo. El ángulo puede variar entre 0,90, para valores intermedios se puede interpolar, y también va a depender este coeficiente K2 de la razón entre L y A, donde L es el largo del pilar y A es el ancho. Una nota, que si la razón entre L sobre A es mayor a 12, entonces se debe usar la última columna, donde L sobre A es igual a 12, para obtener el coeficiente de corrección K2 debido al ángulo que forma el pilar con el flujo. Y el tercer coeficiente, el K3, va a depender de la forma que tengo en el fondo. Si tengo fondo plano o antidunas, utilizo 1,1, dunas pequeñas, dunas medianas y dunas grandes, va a variar el coeficiente. Existen otros métodos también para poder estimar la socavación en pilares. Algunos de ellos son los que se presentan a continuación, sin embargo no los veremos en clase, ya que tenemos solo parte de una clase para dedicarnos a la socavación localizada en pilares. En la clase sincrónica veremos un ejemplo de cómo se puede calcular esta socavación. Vamos a ver un ejemplo que incluye tanto socavación generalizada como socavación localizada. Nos vemos en nuestra clase sincrónica.